Bien chicos, entonces a partir de lo que hemos aprendido con los alquenos, ahora te comentaré que hay alquenos que pueden generarnos algunos radicales alquilo, de tal manera que a la hora que nombremos nuestra cadena, por ahí ellos pueden aparecer en la lectura de los mismos. Entonces, dos radicales importantes que deriven de alquenos. Mira por acá, cachimbo. El primero, como ves, al tener dos carbonos con enlace doble, estamos hablando de quién. Como tiene dos carbonos, prefijo et con enlace doble, sería eteno. Él sería el eteno. Ahora, cuando a él le hago perder un hidrógeno para convertirlo en radical, él pasa a llamarse radical vinil. Él pasa a llamarse radical vinil. Algunos por ahí usan esta terminología, etenil. ¿Por qué, profe? Porque dicen que viene del eteno terminado en il, etenil. Así como decías metano, metil, etano, etil, entonces si él es eteno, etenil. Pero el más formal es usar vinil. Análogamente, él, como tiene tres carbonos, el que vendría a ser propeno. Tiene tres carbonos, sería propeno. Entonces, profe, en él se llamará propenil, supuestamente, pero el nombre que se estila cuando se forma como radical se le da por terminología alil. Entonces, tenemos el vinil con dos carbonos y tenemos el alil con tres carbonos, ya cuando se habla de radicales. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Porque tú dirás, pero profe, si tiene enlace múltiple, ¿en qué momento? Si el múltiple forma parte de la cadena principal. Es que en algunos momentos, en algunas cadenas, ya no hay forma de incluir al múltiple. Y ahí es donde necesariamente hay que mencionarlo como radical. Ejemplo, miren acá esta cadena. Si tú analizas esta cadena, ves la presencia de tres enlaces dobles. De tal manera que si tú escoges un camino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, él queda fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, él quedó fuera. Ahora, si lo quieres incluir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, él queda fuera. Entonces, o queda fuera él o queda fuera él, porque no los puedes tomar a ellos porque esta cadena es muy corta para el análisis del problema. Entonces, profe, ¿qué me doy cuenta? Que a la hora de contar y armar la cadena principal, sí o sí, él está quedando fuera de la estructura principal. Conclusión, muchachos, tomaremos la cadena principal y él pasa a ser una ramificación. Entonces, sobrantes, por acá tenemos un carbono que es el metil, y en este caso tenemos dos carbonos, pero con enlace doble. Dos carbonos con enlace doble, el radical se llama vinil. Si eso es verdad, simplemente enumeramos la cadena desde el múltiple más cercano, en este caso de derecha a izquierda, y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y a la hora de nombrar, lo nombramos por orden alfabético. Metil, vinil, el metil está en el 6. Por lo tanto, sería 6-metil, orden alfabético. Luego tendríamos el 3-vinil. Y por último, el enlace doble se encuentra en dos lugares, en el 1 y en el 7. En el 1 y en el 7, para una cadena de 10 con dos enlaces dobles, ya lo hemos mencionado hace unos minutos, sería decadieno. Simbología, guión, 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 coma, guión. Recuerda, entre número y palabra guión, y entre coma, entre números va coma. Como puedes apreciar, apareció vinil. ¿Por qué razón? Porque necesariamente él ya sale de la cadena. Al salir de la cadena, lo tomo como radical. Ahora, ¿qué podemos hacer?
modificar esta última parte según la nomenclatura 1983. Sería deca 17 dieno. Deca 17 dieno. Deca 17 dieno. Simplemente mencionamos el prefijo, insertamos la numeración terminado en eno. Como puedes apreciar, es lo mismo, solamente acá damos prioridad a la posición y luego a la cadena principal. Acá damos prioridad a la cadena, luego a la posición y la terminación. Lo que quiero, cachimbo, acá es que te des cuenta de que te pueden dar radicales con enlaces múltiples. Entonces, los radicales con enlace múltiple de los alquenos, el minil y el alil, la diferencia es que uno tiene 2, el otro tiene 3 y se lograrán cuando ya no puedas incorporarlos a la cadena principal. Bien, muchachos, entonces visto cómo vamos a trabajar lo que es los alquenos en cuanto a su cadena carbonada, también cabe señalar la aplicación de el hallazgo de su masa molar. Para eso tenemos que utilizar el criterio de la fórmula global. Entonces veamos por aquí cómo usaremos la fórmula global. Veamos por acá. Te había comentado que para la fórmula global teníamos la opción de usar el CnH2n, que nos indica para un enlace doble. Sin embargo, había una fórmula general en la cual podía manifestar a varios enlaces dobles. En este caso, CnH2n más 2 menos 2D. Entonces, tomando en cuenta ello, cachimbo, vamos a verificar la siguiente expresión. Veamos aquí cómo determinar la masa molar para este compuesto. Para el 5-isopropil, 4,10 dimetil, dodeca 1,8 dieno. Como puedes apreciar, el nombre refleja la presencia de dos enlaces dobles, por lo que dice dieno. 2, estamos hablando de una serie de carbonos que, tal como vimos en el video anterior, simplemente nos van a permitir establecer la fórmula del hidrocarburo. Si yo conozco la cantidad de carbonos, puedo conocer la estructura global de ese hidrocarburo. Entonces, cachimbo, saquemos primero la cantidad de carbonos. Tenemos acá en el isopropil, por más que sea iso, estamos hablando de 3 átomos de carbono. En el caso del dimetil, recuerda que al decir dimetil equivale a decir 2 estructuras, 2 radicales de un carbono cada una. Y en el caso de decir dodec estamos hablando de 12 carbonos. Entonces tenemos 3 carbonos para el isopropil, 2 de 1 para el dimetil y 12 carbonos para el dodec. Ahora, la terminación dieno me hace entender que voy a tener 2 enlaces dobles. Con lo cual, cuando planteo la fórmula global, que sería CnH2n más 2 menos 2 veces D, ya puedo reemplazar todas las variables que se acondicionan para ese alqueno. Entonces, veamos aquí cómo quedaría. Entonces, tendríamos C, ¿cuántos carbonos? 3 más 2, 5. 5 más 2, 17. H, el número de hidrógeno sería el doble más 2. 17 por 2, 34. Más 2, 36. Pero a eso le retiro 2 veces el número de enlaces dobles, ¿no? CNH, el doble más 2, 17 por 2, 34, más 2, 36, y a eso le resto el doble de los enlaces dobles, valga la redundancia. Con esto, cachimbo, tendríamos que la fórmula global quedaría como C17, H tienes 36, tienes 4, te queda 32. Y esa sería la fórmula global. Conocida la fórmula global, muchachos, simplemente ¿qué hacemos? Hacemos el hallazgo
de la masa molecular. Entonces, para ello, recordamos los valores del chon. Entonces, decimos por acá, masa molecular. No te olvides que para la masa molecular tienes que recordar los valores del chon. Carbono que vale 12 y el hidrógeno que vale 1 gramo por mol. Entonces tendríamos el valor del carbono, que es 12 gramos por mol por 17 átomos de carbono, más el hidrógeno que pesa 1 gramo por mol por 32 átomos de carbono. Operamos, tenemos acá 204, tenemos acá 32 y la masa molar sería 236 gramos por mol. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la masa molar para el compuesto en mención. Como te das cuenta, cachimbo, no es necesario que tú dibujes toda la estructura. Basta con que tú puedas realizar el hallazgo de la masa molar a partir del hallazgo de la fórmula global. Si yo determino la fórmula global y para eso se te ha dado el caso general, entonces simplemente determino la fórmula global y por ende la masa molar. Entonces, eso para que veas la aplicación de la masa molar en la fórmula global de un alqueno. Con esto yo tranquilamente puedo establecer la reacción de combustión. Recuerda que los hidrocarburos hacen reacciones de combustión. Entonces, muchachos, con eso hemos terminado de ver la parte correspondiente a lo que es nomenclatura y el uso de la fórmula global. Ahora, lo que cabe señalarte es que por ahí, dependiendo de algunas universidades, preguntan algo sobre las reacciones que realizan los alquenos, al menos las más importantes. Es por eso que vamos a tocar las reacciones que realizan los alquenos. En este caso, vamos a tocar 4 reacciones de orden importante.